Shalom a la audiencia de Teshuva.tv. Esta es su servidora Lisa Velázquez en su segmento de Caminando en Obediencia, compartiendo con ustedes la palabra del Eterno. Para mí es un honor y un privilegio, y le doy las gracias a todos aquellos que se me han acercado, me han escrito con sus mensajes de apoyo y palabras de encomio a que sigamos haciendo la labor a la cual nuestro Rey nos llamó. Quiero compartir con ustedes algunas enseñanzas básicas, las cuales ya yo había grabado en audio, pero esta vez las quiero presentar por video para que ustedes me conozcan tal como soy, como dije la otra vez, y también se familiaricen conmigo y yo familiarizarme con ustedes, porque de eso se trata, interactuar. Pero en este segmento voy a estar hablando acerca de lo más básico, que es regresando a las raíces hebreas de nuestra fe. Y quiero dirigir la atención aquí al PowerPoint presentation, porque hay varias preguntas que quiero hacerle a usted. ¿Ha usted recibido esta invitación? Sígueme, la invitación de nuestro Mesías. Por tanto, si usted ha aceptado esta invitación, entonces es necesario comprender el estilo de vida de nuestro Mesías, qué fue lo que le enseñó, sus seguidores, cómo ellos vivían. Otra de las preguntas que surgen, según la lámina, aquí nos está mostrando dos templos: el templo de Atenas en Grecia y el de Jerusalén en Israel. ¿Cuál es el trasfondo histórico del pensamiento bíblico? ¿Cuál es el pensamiento cultural de los autores de las Escrituras? ¿Entenderemos la Biblia a través del pensamiento y la cultura helenística, o será a través del pensamiento y cultura hebrea? Acompáñeme y les voy a contestar todas estas preguntas que están ilustrando acerca de dos pensamientos, las cuales hoy en día es lo que está dominando. Es el pensamiento griego versus el pensamiento original, el hebreo. Y por eso la lámina está ilustrando estos dos templos. Una de las preguntas básicas que muchas personas se hacen cuando te preguntan qué clase de religión tú eres, que a mí se me acercan muchas personas y me preguntan qué clase de denominación religiosa yo sigo, puesto que esto es común entre muchos creyentes de diferentes backgrounds religiosos. Entonces, cuando yo les contesto que yo no sigo ninguna religión y trato de explicarles a ellos qué son las raíces hebreas, muchas de las personas tienen un mal concepto de lo que son las raíces hebreas. Por eso quiero aprovechar este tiempo con ustedes para verdaderamente explicar el término de las raíces hebreas y la importancia de regresar a las raíces hebreas de nuestra fe. Así que, ¿cómo la definiríamos? ¿Qué son las raíces hebreas de la fe sobre las que tantos hablan hoy en día? Lo que era un movimiento relativamente poco mencionado, iniciado hace 2 décadas, ya es uno de los movimientos más significativos hoy día, con millones de simpatizantes por todo el mundo. Pero en realidad, ¿se podría decir que es un movimiento nuevo? Vamos a ver si es cierto, como veremos. Una aparente amenaza. ¿Será esto cierto? Si usted hoy en día hace una búsqueda por el internet, perdónenme que se me abrió esto, encontrará miles de sitios, algunos con una perspectiva positiva y con ayudas educativas muy buenas para comprender mejor este asunto. Otros, sin embargo, con algunos reviews negativos, tildando el movimiento de raíces hebreas como una secta religiosa. Algunos cristianos expresan su profunda preocupación por la alegada amenaza que representa este movimiento al cristianismo y se dedican a exponer lo que para ellos constituye una herejía peligrosa. Pero vamos a ver si sus sospechas son correctas o no. ¿Cuál es la verdad? Para muchos es incomprensible que algo que haya fortalecido y animado tanto la fe produzca tanta controversia. Pero para otros reina la confusión. Creo que ya es tiempo en que estudiemos este fenómeno con claridad, combinado con sincera oración, para que el Señor revele su verdad y restaure la unidad dentro del cuerpo del Mesías. Vamos a definir el término raíz, pero para mejor fuente vamos a las Escrituras. Yo quisiera que usted me acompañase allí en su hogar, cualquier versión de la Biblia que usted tenga,
está bien para que usted lo utilice y me acompañe a la carta a los Romanos, capítulo 11, porque vamos a darle lectura a algunos versículos. Esta vez vamos a leer los versículos del 16 al 24. Y dice, y este es Pablo hablando: ahora bien, si la jala ofrecida como primicias es kadosh, así también es toda la masa. Y si la raíz es kadosh, así también todo el cuerpo. Pero si alguna de las ramas han sido desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo de la rica raíz del árbol del olivo, entonces no te jactes ni te creas mejor que las ramas originales. De tal modo que si tú te jactas, acuérdate que tú no eres el que soporta la raíz, sino la raíz te soporta a ti. Así que tú dirás, ramas fueron desgajadas para que yo pudiera ser injertado. ¿Verdad? ¿Pero qué? Ellas fueron desgajadas por su falta de confianza, de modo que tú guardas tu lugar por tu confianza. Así que no seas arrogante, por el contrario, sé temeroso, porque si Yahweh no le perdonó la vida a las ramas naturales, tampoco a ti te la perdonará. Así que fíjate bien en la bondad y la severidad de Yahweh. Por un lado, severidad para los que cayeron, pero por otro lado, la bondad de Yahweh hacia ti, con tal de que te mantengas en esa bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no persisten en su falta de confianza, serán reinjertados de nuevo, porque Yahweh tiene poder para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es un árbol de olivo silvestre e injertado contrario a la naturaleza en un árbol de olivo cultivado, cuanto más, mucho más, serán las ramas de olivo naturales reinjertadas en su propio árbol de olivo. Explicando ahora lo que acabamos de leer, esta parábola del olivo es muy importante que nosotros la entendamos. Vamos a definir primeramente quiénes son los primeros frutos. Los primeros frutos son los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. La raíz es Yeshua, nuestro Mesías. Las ramas son ambas casas de Israel, de acuerdo a Jeremías 11, 23 y 24. Las ramas originales son la casa de Judá y las ramas silvestres es la casa de Efraín o Israel, que ambas son Israel. Las ramas desgajadas es la casa de Judá, que por su incredulidad fueron cortadas, mas no desechadas. El asunto aquí es que las ramas silvestres han ejercido fe en la raíz, que es Yeshua. El olivo no tiene ramas extrañas. Por tanto, es una advertencia para la casa de Efraín que se ha reinjertado a no jactarse, porque si le falta confianza puede ser desgajada igualmente que las ramas originales. Esto nos enseña que lo que le estaba sucediendo a Judá podía sucederle a Efraín si no continuaban en la fe verdadera del pacto hecho con Abraham. El mero hecho de que Yahweh volviera a injertar las ramas salvajes del olivo en su propio árbol es una clara indicación de que cuando Israel ejerza fe en el Mesías, que las ramas salvajes del olivo en su propio árbol, Yahweh que ha prometido y esté dispuesto a volverlas a injertarlas de nuevo. Efraín fue y se injertó en otro lugar, cuando las 10 tribus de Israel se mezclaron en las naciones en la dispersión. Pero Yahweh sigue llamando las ramas del olivo, aunque sean silvestres. Pero ahora por medio de Yeshua están siendo reinjertadas en un olivo cultivado. En otras palabras, estaban en el olivo y debido a que su estilo de vida no cultivado se volvieron silvestres y se convirtieron en parte del árbol silvestre. Y este endurecimiento significa que todo Israel está parcialmente ciego. Todo Israel se encuentra en una especie de estado de ceguera, a pesar de su condición como ramas salvajes o ramas cultivadas. La mayor parte de Israel o Efraín sigue estando ciego, no solamente respecto a su identidad, sino a las bendiciones y la eternidad de la Torá, el Shabbat y las fiestas del Eterno. Se le ha enseñado equivocadamente que es el nuevo Israel, con nuevas fiestas y una nueva libertad dietética que reemplaza a su antigua observancia legalista de la Torá. Judá está ciego al Mesías. Sin embargo, Génesis capítulo 48, verso 19, vemos cómo Jacob colocó su mano
derecha sobre la cabeza de su nieto Efraín y profetizó diciendo: y su semilla se convertirá en Melo Ha Goyim, o en otras palabras, la plenitud de los gentiles. Ese regreso total de Efraín, los Melo Ha Goyim, lo que desencadenará la salvación nacional y la restauración mesiánica final de ambas casas. Continuando definiendo el término raíz, su significado más común sería o el vehículo orgánico por medio del cual atraviesan los nutrientes desde la tierra, hasta la planta. Y esta es la imagen que nos está presentando Romanos 11, 16 al 24 que acabamos de leer, donde los creyentes en el Mesías hemos sido injertados al olivo, que es Israel, en que ambas comunidades reciben su alimento del mismo sistema de raíces. Otra definición, o como también la palabra raíz puede definirse, es como origen o fuente. La frase regresando a las raíces implica retornar al lugar donde todo comenzó. Una tercera definición es ancla. Si algo está firmemente arraigado, está fuertemente amarrado, incluso quizás inmóvil. Echar raíces significa asentarse en un lugar por un buen tiempo. Por lo tanto, estas tres definiciones tienen sentido respecto a las raíces hebraicas de nuestra fe. El Internet provee una variedad de explicaciones para las raíces hebreas. Un sitio la define como el movimiento de cristianos modernos que regresan a las perspectivas y las creencias de la iglesia del primer siglo. Otro sitio la describe como un amplio término que enfatiza la necesidad de estudiar las escrituras desde la perspectiva hebrea o según el pensamiento del antiguo Medio Oriente. Otro lo describe que el término se refiere a los que quieren regresar al judaísmo original de la fe cristiana. En una cita del Dr. Marvin Wilson en su libro Nuestro Padre Abraham, usa el término herencia hebraica, y esto implica algo que ha sido pasado de generación en generación, según él lo explica. Significa la transferencia de un legado, en este caso nuestro legado judeocristiano. Sin embargo, para disfrutar de esta herencia, es importante que comprendamos no solo lo que nuestros precursores en la fe nos han legado, sino también cómo debemos aplicar ese legado en nuestros tiempos modernos. Para algunos, esto podría significar la adopción de costumbres judías o herramientas rituales a su adoración cristiana, pero el deseo de nuestro Rey es que vayamos mucho más allá de símbolos externos. Dios busca personas que se conviertan en discípulos apasionados y comprometidos, como lo fueron Moisés, David, los profetas Isaías, Jeremías, entre otros, y los apóstoles Pedro y Pablo, y otros personajes bíblicos destacados, cuyas vidas eran consumidas por su amor ferviente al Eterno y determinación hasta seguirle hasta la muerte. Sin importar cualquiera de esas costumbres o ritos externos, entregaron sus corazones sin reservas a Dios y sus vidas fueron ejemplo de ardiente amor, de ferviente obediencia y sincera humildad. Y este, amado, es el verdadero mensaje que comunica las raíces hebreas, que todo es cuestión de ver las escrituras dentro del contexto correcto. Así que la definición más apropiada, por decirlo así, de las raíces hebreas podría ser esta: un movimiento cuyo objetivo es descubrir el apropiado contexto bíblico, histórico y cultural en que las escrituras fueron redactadas, de modo que podamos comprender mejor el carácter de Dios e impactemos la forma no tan solamente en que nosotros vivimos, sino también nuestra familia y nuestra comunidad. Continuamos. Uno de los puntos que nosotros no podemos pasar por alto es considerar el contexto bíblico. El diccionario define contexto como el ambiente, las circunstancias, el trasfondo o el escenario que determina, especifica o clarifica el significado de un evento. Veamos cómo cada contexto mencionado cumple con esta definición. Si la Biblia fuese un simple libro de filosofía o teología, o quizás un tratado teórico sobre la conducta humana, no habría necesidad de escudriñar el entorno histórico y cultural en que varias de sus secciones fueron escritas. Pero la Biblia es mucho más que eso. Es una narración de la verdadera relación entre Dios, el Dios verdadero, y su pueblo Israel, registrada para la posteridad,
para que cada sucesiva generación tuviese una clara invitación para entrar a esa misma clase de relación según su ejemplo. Contexto bíblico. Algunos libros de la Biblia proveen el contexto para otros, y el Antiguo Testamento, con sus ricas y conocidas narraciones, provee el contexto para el Nuevo. Desde la genealogía que inicia el libro o el Evangelio de Mateo, hasta centenares de citas del Antiguo Testamento de principio a fin, el Nuevo Testamento claramente halla su significado en las escrituras hebreas. No podemos separar estos dos escritos unos de los otros, porque se sostienen. El nuevo está citando del antiguo. Para el que sigue las raíces hebreas, como para cualquier estudiante de la Biblia, el contexto bíblico es una moneda de dos lados. Por un lado, la Biblia provee su propio contexto. Alcanzamos mayor profundidad mientras permitimos que el Antiguo Testamento clarifique al Nuevo. Pero el corazón de Dios es revelado mientras vinculamos cada relato bíblico cronológicamente según su época, proveyendo así el trasfondo y la base para el próximo relato narrativo. De esa manera permitimos que la Biblia provea el contexto para el estudio de las raíces hebreas. Pero todo concepto, idea o enseñanza debe ser examinada a la luz de las Escrituras. No importa cuán interesante o convincente sea una idea, amados hermanos y amigos, si no está fundamentada en las Escrituras, no tiene lugar en nuestras vidas. Y esta debe ser una regla sumamente importante que no debemos pasar por alto. Otro aspecto del contexto es el contexto histórico. Y lamentablemente, cuando muchos leen las historias bíblicas, lo hacen como si hubiesen ocurrido en un vacío. O muchas personas pasan estos libros y no los leen, o estas historias, porque les aburre la historia bíblica. Pero a menudo hay poca o ninguna comprensión sobre el periodo histórico en que ocurrieron los eventos, y mucho menos se conoce otros eventos que ocurrieron al mismo tiempo por la falta de interés. A través de la historia de Israel, Dios ha usado a naciones y ejércitos, a enemigos y aliados, para establecer a su pueblo donde Él quería. Es crítico que conozcamos la interacción de Israel con sus vecinos en la narrativa bíblica, y realmente no lo podremos comprender sin conocer el correspondiente contexto histórico. Este conocimiento no tan solo esclarece la Escritura, sino que provee un marco para comprender los tiempos en que vivimos hoy día. Es importante que se reconozca que la historia de la primera iglesia, en efecto, es parte de la historia del pueblo de Israel. Los primeros creyentes eran judíos dedicados al estudio de las Escrituras. No simplemente para ellos esto era un ejercicio espiritual, sino que era el estudio de su propia historia, que había formado su percepción del mundo, y ayudó a la primera iglesia a ser valiente y comprometida en su fe. Las escrituras del Nuevo Testamento ni siquiera pueden ser comprendidas y apreciadas a plenitud sin que la historia provea su trasfondo y contexto. Muchas veces utilizamos algunos escritos de las epístolas de Pablo incorrectamente, las aplicamos, las malinterpretamos porque no conocemos el contexto ni el trasfondo histórico del por qué o de lo que se está considerando. Y sabemos que el apóstol Pablo, para mencionarlo a él, fue un hombre versado en la Torá. Él fue judío y era un hombre muy preparado en las escrituras. O sea que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona estudiosa de las escrituras en su contexto y trasfondo apropiado y correcto. Otro aspecto es el contexto cultural. Culturalmente, Israel se vio enormemente influenciada por las culturas de otras naciones tras sus conquistas. El no estudiar el contexto cultural de la época nos llevará a malinterpretar los escritos y epístolas apostólicas, incluyendo las cartas de Pablo, la carta a los hebreos e inclusive el libro de Revelación. Los historiadores del antiguo Medio Oriente consideran sumamente importante
el examinar los registros antropológicos y arqueológicos de Israel, así como la historia de su reino, las estructuras socioeconómicas, los periodos de desplazamiento, la vida religiosa y política del antiguo Israel y países circunvecinos para una mayor comprensión de la cronología bíblica. Cuando hacemos un análisis de algunas de las parábolas de Yeshua, podemos ver que fueron historias fácilmente comprendidas y la gente se podía relacionar con ellas porque Yeshua utilizaba ejemplos de la vida diaria de su época para relatar historias o tramas complicadas. Pero para nosotros, 2000 años luego, sus parábolas se hacen más interesantes e impactantes cuando comprendemos la cultura de aquellos tiempos. Y las escrituras adquieren vida cuando leemos varias de estas escrituras o de estas parábolas en su contexto apropiado, culturalmente hablando. Así que para hacer base a esto, vamos a considerar algunas de las parábolas de Yeshua bajo el contexto cultural para que podamos tener una mayor comprensión. Por ejemplo, una de las famosas parábolas que Yeshua y muchos conocen es la parábola de la vid y los sarmientos, y esta está registrada en Juan capítulo 15. Aquí Yeshua se refiere a sí mismo como la vid. Él usó de esta imagen, no era extraño para sus seguidores. ¿Por qué? Porque era un concepto muy familiar. Las uvas crecían en todos lados del antiguo Israel, y los escritores del Antiguo Testamento ya habían usado esta imagen previamente. El salmista escribió que Dios había sacado una vid de Egipto, citando a Salmos 88, obviamente refiriéndose a Israel. El profeta Oseas usó la misma imagen en Oseas 10:1, como también Isaías en Isaías 5 del 1 al 7, y el profeta Ezequiel en Ezequiel 15:6. El profeta Jeremías en Jeremías 2:21 dijo: yo te planté como vid escogida, toda ella de semilla genuina. Así que cuando Yeshua estaba hablando de la vid en su parábola de la vid y los sarmientos, la audiencia estaba familiarizada a qué se estaba refiriendo. Por eso, nadie se extrañó cuando él estaba hablando de esto, ya que el conocimiento de las escrituras aseguró que todos reconociesen el significado simbólico de la vid. Pero Yeshua sí logró enojar a los líderes religiosos de su tiempo cuando relató la parábola de los malvados labradores, registrada en Lucas 20 de 9 al 19. Su alusión al simbolismo usado por los escritores del Antiguo Testamento no pasó por desapercibido, puesto que ellos sabían que Israel era esa vid y que él se refería a ellos como malvados labradores. Otra de las famosas parábolas muy conocidas que Yeshua utilizó fue la parábola del hijo pródigo, y bajo el contexto cultural nos ayudará a conocer sobre las leyes de herencia del antiguo Israel para comprender la profundidad del mensaje que Yeshua quería expresar. No era usual que un hijo pidiese la herencia mientras aún vivía el padre. De hecho, ese acto debió representar una terrible afrenta a su padre como también a su comunidad. Según fuentes como el Talmud, que el Talmud es un comentario rabínico sobre las tradiciones judías y las escrituras hebreas, sabemos que la conducta esperada requería que el padre mantuviese su posesión de su propiedad hasta su muerte, cuando luego entonces sería distribuida entre sus herederos. Pablo en sus epístolas menciona estas leyes más de una vez, aclarando que un padre posee control total de la propiedad mientras aún vive, y podía redactar un testamento con instrucciones para sus herederos sobre sus posesiones, pero no se entregaba la propiedad hasta su muerte. Precisamente de este contexto cultural es que se obtiene esta costumbre de los testamentos. Siguiendo con la explicación en el contexto cultural de la parábola del hijo pródigo, por eso la conducta del hijo pródigo iba tan en contra de la norma, lo que envió un mensaje de que no se interesaba para nada en su familia, ni tampoco por las tradiciones, sino solamente en sí mismo. Pero el padre evidenció tener un corazón de enorme generosidad y ternura. Le entrega su herencia a pesar de que no merecía obtenerla, puesto que
continuaba con vida. Sin embargo, el insensible egoísmo del hijo merecía ser respondido con ira e inclusive rechazo. Pero vemos a un padre que amaba tanto a su hijo, que velaba todos los días para que regresara, a pesar de tener una conducta tan reprensible. En el contexto cultural, una de las costumbres que fue muy criticada por los líderes religiosos del tiempo de Yeshua fue el hecho de que el Mesías comía con colectores de impuestos y pecadores. Vamos a aprender el por qué fue criticado. Esta fue una de las acusaciones que le hicieron los fariseos contra el mismo Yeshua, y una de ellas está registrada en Mateo capítulo 9, verso 11. Durante el primer siglo de Israel habían divisiones de clase según el nivel económico, como sucede en la mayoría del mundo hoy día. Existía un pequeño grupo de clase alta, consistiendo en familias adineradas y aristocráticas, como también sacerdotes de rango elevado y terratenientes. La clase media consistía de personas profesionales como dueños de negocios, artesanos y educados como lo eran los fariseos. Pero la mayoría del pueblo era de clase baja. Allí, bajo esta categoría, se encontraban los pobres labradores, las viudas, los huérfanos, las personas incapacitadas y los marginados de la sociedad. Dentro de los marginados de la sociedad eran especiales, puesto que quizás no eran realmente personas pobres, pero habían sido rechazados por otras razones. Y allí se encontraban los famosos colectores de impuestos, que por cierto, amados, la gran mayoría de ellos eran hombres judíos, que recibían los impuestos de su propia gente para el imperio de Roma, puesto que Israel en aquel entonces se encontraba bajo el dominio romano. Muchas de estas personas eran adineradas a expensas de sus hermanos y eran considerados como traidores y colaboradores al imperio de Roma. Estas personas específicamente eran catalogadas como pecadores. También caían en este grupo marginado de la sociedad. ¿Por qué? Porque eran personas que deliberadamente transgredían los requerimientos de la Torá, como el prestarle dinero a sus hermanos judíos y cobrarles intereses por el préstamo, algo que expresamente la Torá prohíbe en el libro de Levítico. Por esta razón, los fariseos se horrorizaron cuando vieron a Yeshua interactuar con esta clase de personas. No es que eran pecadores en el sentido ordinario, sino que eran considerados traidores, quienes intencionalmente estaban defraudando a gente de su propia raza al expresamente transgredir el mandamiento de la Torá. Pero, así como el padre en la parábola del hijo pródigo, Yeshua no se ofendía al estar con ellos. Al comer con esta clase marginada de la propia Israel, les envió el mensaje de que su perdón era accesible. No lo rechazó. Ciertamente, los fariseos creían en el perdón, de que estas personas marginadas podían recibir perdón de parte de Dios, pero ellos mismos ponían pauta. Luego, ellos tenían poder obtener este perdón si ellos abandonaban su estilo de vida y seguían estrictamente las ordenanzas de la Torá. Sin embargo, no era que Yeshua estaba aboliendo la Torá, sino que Yeshua se acercó a esta clase de personas que la sociedad los marginaba y les llevó el mensaje de amor y perdón de Dios. Un mensaje accesible en medio de tanta opresión dentro de la propia sociedad, mientras ellos tenían una condición de pecadores. Por tanto, la intención sincera del movimiento de las raíces hebreas es esclarecer las escrituras, fortalecer a los creyentes y crear discípulos comprometidos a vivir como nuestro Mesías enseñó. Es esencial que tengamos una actitud de paciencia y humildad. La restauración de la herencia hebreica es un regalo que el Eterno nos ha entregado y debería ser usado para fomentar conocimiento, fortaleza y unidad dentro del cuerpo del Mesías. El tener una actitud arrogante
solo causará confusión y separación. Independientemente de cuál sea su teología o lo que usted piense en algunos temas, debemos de tener esto claro. Nuestro Rey, nuestro Dios, multiplica e incrementa. El que se encarga de dividir es nuestro enemigo. Así que la división dentro del cuerpo del Mesías no proviene del Eterno, sino de nosotros mismos y de nuestros malos pensamientos, influenciados por nuestro enemigo Hasatán. Así que teniendo esto en base, debemos mostrar conciencia a los siguientes grupos. Primeramente, hacia nuestros hermanos judíos. ¿Por qué a ellos primeramente? Porque la comprensión de nuestro fundamento hebraico debe provocar en los corazones una sensación de gratitud a medida que construimos relaciones con la comunidad judía. Hoy día es crítico que reconozcamos la necesidad de ser sensibles hacia lo que Dios llamó su especial tesoro. Desgraciadamente, a través de toda la historia, la iglesia ha abusado del pueblo judío, apropiándose de sus tradiciones y símbolos religiosos. Por lo tanto, debemos ser sabios y cautelosos, asegurándonos que nuestro fervor de regresar a nuestras raíces no resulte en una desastrosa repetición de la historia con el pueblo judío. Debemos también mostrar conciencia al cuerpo de creyentes cristianos. ¿Por qué a ellos? Primeramente, la Biblia enfatiza la importancia de unidad en la comunidad de los fieles. Por tanto, esa unidad debe ser cultivada y cuidadosamente protegida. No es que usted esté de acuerdo con lo que ellos practican, pero ellos, por alguna razón, tienen parte o están practicando parte de las cosas que nosotros practicamos, pero por su ignorancia y por el mal conocimiento rechazan el resto. Por lo tanto, debemos de nosotros guardarnos de la arrogancia y de la exclusividad, recordando que cualquier entendimiento o revelación especial que recibamos proviene del Padre y es un regalo, y no es gracias a nuestra propia perspicacia o inteligencia, sino que debemos aprender a reconocer los esfuerzos de nuestro enemigo para estar saboteando la unidad del cuerpo del Mesías. Y debemos tratarnos con paciencia y humildad, especialmente dentro de las redes sociales. Y mayormente debemos mostrar conciencia hacia nuestro Rey, porque a Él es nuestra responsabilidad que mostremos agradecimiento al Señor por habernos hecho comprender su revelación respecto al fundamento hebraico de nuestra fe. Ser discípulos más apasionados y amarlo cada día más. Es nuestra responsabilidad de reconocer su voz, su llamado para regresar a casa, para regresar a nuestras raíces, a nuestro fundamento. Pero también es nuestra responsabilidad proceder con cautela, examinando cada enseñanza a la luz de su palabra y permanecer en la genuina fe bíblica. Más bíblico, menos teológico. Sobre todo, es nuestra responsabilidad que seamos instrumentos de amor, sirviendo humildemente a los demás y dándole toda la gloria y la honra al nombre de nuestro magnífico Rey. Baruch Hashem, bendito sea por siempre. Después de todo, es Él quien se está encargando de reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue Él quien nos llamó a nosotros. Fue por esta razón que nosotros atendimos a su llamado. Y si usted está atendiendo a este llamado, es porque ya el Padre viene tratando con ustedes de hace tiempo. Y usted tiene tantas preguntas. Y usted se pregunta, ¿hay algo más? Claro que lo hay. Pero debemos cogerlo un día a la vez. Para así caer y evitar caer en el engaño, aún dentro de nuestro caminar. Así que yo espero que algunas de tus inquietudes en cuanto a lo que son las raíces hebreas de la fe cristiana hayan sido aclaradas. Acuérdate de que no lo sabemos todo, sino que estamos poco a poco aprendiendo, y que lo principal es que nosotros mantengamos a nuestro Mesías como ejemplo, vivamos como Él vivió.
aprendamos lo que Él enseñó, que Él sea ejemplo en nuestras vidas, que reflejemos que verdaderamente estamos siguiendo sus pasos, y que la invitación al principio de este estudio, sígueme, que verdaderamente estemos siguiendo su caminar, a la forma como Él lo demostró cuando estuvo aquí, reuniendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que me despido de ustedes, no sin antes dándole las gracias por su sintonía, su tiempo, por estar escuchando este estudio, y les sigo invitando y animando a que sea de bendición al ministerio de Teshuva.tv, que visite la página www.teshuva.tv y que haga su donativo para que así podamos expandernos a más de 50 países que actualmente estamos alcanzando, que podamos alcanzar a hispanos o gente de habla hispana en países aún más lejanos, gente que quizá no tiene un lugar donde congregarse o una casa de enseñanza, o gente que tenga alrededor que los ayude en su estudio de las Escrituras. Así que continúen sintonizando este programa de Caminando en Obediencia y otros programas de otros maestros muy excelentes, puesto que en Teshuva.tv tenemos una variedad de enseñanzas desde lo más básico hasta lo más avanzado, para que así todos juntos podamos crecer edificando el reino de Yahweh y honrando su nombre y levantando su honor. Así que me despido, no sin antes recordarles que te detengas y preguntes por las sendas antiguas, siempre verificando todas las citas bíblicas con tu propia traducción de las Escrituras, y estudia. Pídele al Padre que te conceda más sabiduría de las Escrituras y que puedas seguir caminando en obediencia, agradándolo a Él. Será hasta la próxima. Shalom.